y la habían calculado, ¿sí? Bien, vamos a recordar, ¿no? La varianza que dijimos que se podía expresar como S cuadrado o como sigma cuadrado, dependiendo de si es una muestra o una población, dijimos que era el promedio de los errores al cuadrado, es decir, XY menos la media se desconoce como error al cuadrado. Entonces la suma dividida entre n menos 1 es el promedio de los errores al cuadrado. N menos 1 dijimos que se llaman grados de libertad, ¿sí? Bien, los grados de libertad, si quieren poner ahí, grado de libertad, sí se conocen como, o son más bien el número de datos independientes, ¿sí? Independientes, ¿sí? Es decir, los datos, hay datos independientes y datos dependientes, ¿sí? En el caso de cuando tenemos un conjunto de datos ordenados en una columna, los grados de libertad se conocen como n-1, o sea, son n-1. Hay n-1 datos independientes. En otras ocasiones, como cuando están acomodados en una tabla de doble entrada, los grados de libertad cambian, ¿sí? Bien, entonces, la varianza, que es el promedio de los errores al cuadrado, me pasó a decirle, puede ser dividido esta que se conoce como suma de cuadrado de los errores, o también se conoce como suma de productos XX, ¿sí? Suma de productos XX es el numerador. También puede ser dividido entre n, ¿sí? Sin grados de libertad. Esto solamente es posible cuando n es mayor a 30. Si n es mayor a 30, entonces dividimos entre n. Si n es igual o menor a 30, dividimos entre n menos 1, los grados de libertad. ¿Hasta ahí alguna duda? Creo que ya ustedes lo habíamos calculado y les dejamos que calcularan una varianza, ¿no es así? ¿Lo hicieron, jóvenes? ¿Pudieron calcular? ¿Y qué valor le dio de la varianza? Era la varianza del peso al destete. ¿Cuánto les dio de varianza? ¿Cuál fue el valor que les dio? A mí me dio 1638.88. Igual a mí también. Bien, miren, estamos hablando de peso al destete, ¿sí? Está expresado en kilogramos. La varianza se expresa en kilogramos al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque los errores se tienen que elevar al cuadrado. ¿Por qué los errores se tienen que elevar al cuadrado? Porque la sumatoria de los errores nos da igual a 0, ¿sí? Entonces, si quisiéramos promediar los errores entre n o entre n-1, no lo pudiéramos hacer porque no se puede dividir entre 0, ¿sí? No podemos dividir entre 0, o sea, esto no es posible, ¿sí? Bien, vamos a ver por qué los errores dan 0. Imagínense lo siguiente. Imagínense que tenemos... Sí, dígame. Perdón, es que en lo que está explicando la fórmula pasada, lo que tenía en verde, ¿qué era? A ver, en esta Ajá. es que el Suma de numerador, los... el suma del cuadrado de los errores, ¿sí? O bien suma de productos XX, SPXX. Suma de productos X. Y lo que dijo de los grados de libertad cuando es 30 y eso. Si tengo más de 30 datos, puedo obtener la varianza dividiendo entre el total de datos, o sea, entre n. Pero si tengo 30 o menos datos, debo dividir entre sus grados de libertad, es decir, entre n menos 1. ¿Sí? Y los grados de libertad son números independientes. Lo voy a explicar con más detalle aquí en esta otra hoja. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos los siguientes datos: 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Sí? Es decir, este es mi X1, X2, X3, X4
y X5, ¿sí? Y cualquiera de ellos es mi XY. ¿Están de acuerdo? Mi XY. Bien. Fíjense, si nosotros calculáramos la media, ¿sí? Tendríamos que la media es igual a la suma de los XY entre N. Es decir, la suma de estos datos me da 30. Entre 5, tengo una media igual a 6. ¿Sí? Ahora fíjense bien. Si yo hiciera los errores, si calculara los errores, es decir, el dato menos su media, el error es la distancia que hay entre un dato y su media. La distancia que hay entre un dato y la media. Es decir, la distancia que hay entre el primer dato, que es 2, y la media, que es 6, está a menos 4 valores. O sea, 2 menos 6 serían menos 4. Es decir, está 4 valores por abajo de la media, el 2. La siguiente, 4 menos 6 será menos 2. 6 menos 6 será 0. 8 menos 6 será más 2. Y 10 menos 6 será más 4. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro los errores? ¿Sí? Ok, ahora, si ustedes suman esta columna, van a ver que la sumatoria da igual a 0. ¿Sí? Porque es una propiedad de la media. La media, que es esta, tiene la propiedad de que anula, o sea, hace 0 la suma de los errores. ¿Sí? Bien, entonces cuando nosotros queremos ver qué tanto varían los datos alrededor de la media, o sea, qué tanto se alejan los datos de la media, no podemos promediar los errores para ver, los errores es la distancia que se alejan los datos de la media, pero no puedo promediarlo porque su suma da 0, ¿sí? Entonces lo que hacemos es, para evitarnos que dé 0, los elevamos al cuadrado, ¿sí? Y al elevarlos al cuadrado, este menos 4 se convierte en más 16, este menos 2 se convierte en 4, este en 4 y este en 16. Y entonces sí ya tengo una suma que es igual a 40. Y esa suma sí la puedo promediar, ¿sí? Entonces aquí ya sería la varianza, sería igual a 40, que es la suma de ¿quién? Del cuadrado de los errores. Estos son los errores. La suma del cuadrado de los errores. Si tuviera más de 30 datos sería entre n, pero como tengo solamente 5 datos, es entre n menos 1, es decir, 5 menos 1 entre 4. Y esto me da una varianza de 10. Si estos fueran, por ejemplo, litros, ¿sí? Serían 10 litros al cuadrado. ¿Por qué? Porque estoy elevando los valores al cuadrado para poderlos promediar, ¿sí? En consecuencia, pues no hay litros cuadrados, ¿sí? No hay litros cuadrados. Entonces, en consecuencia, lo que tengo que hacer es sacar la raíz cuadrada a la varianza para que me quede una medida que ahora se llama desviación estándar y que es la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? Y que esa sí me da en litros, ¿sí? Esa sí se expresa porque al sacarle raíz cuadrada se pierde este cuadrado y me queda exclusivamente litros, ¿sí? Entonces saco la raíz. ¿Cuándo les da la raíz cuadrada de 10? 3.16. 3.16. 3.16 litros, ¿sí? Y esa sería una medida que me indican qué tanto los valores se alejan del centro, o sea, de la media. Y sabemos que la media es 6 litros, ¿sí? Aquí está, 6 litros, pero se alejan de la media 3.16 litros. Es decir, el resumen de estos datos sería 6 más menos 3 litros, ¿sí? Que indica, el 6 indica la media y el más menos 3 indica la desviación estándar, o sea, qué tanto se alejan los datos de esa
media en promedio, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? No, profe, gracias. ¿No? Bien, voy a borrar la parte de abajo donde está en color amarillo, ¿sí? Para explicarles lo de los grados de libertad, ¿sí? Voy a borrar esto. ¿Sí? Ok, y esto, ¿no? Vamos a suponer lo siguiente, ¿sí? Aquí tenemos 5 datos e imagínense, ¿sí? Que yo los quito, ¿sí? Y que les digo que sabemos que la media de estos 5 datos es 6, ¿sí? Sin embargo, vamos a suponer que uno de estos datos está perdido, por ejemplo, este. Y les dijera, ahí tienen ustedes 5 valores de X, Y que están ausentes y hay 4 errores, nos falta uno, ¿sí? Y les dijera, basado en en esta información que tenemos, adivinemos cuáles eran los valores de X, Y, ¿sí? Entonces ustedes tendrán que decir, ok, como la media vale 6 y este es el error, me indica que el primer valor está 4 unidades por abajo de la media, es decir, 6 menos 4, el primer valor es un 2. El siguiente valor está 2 unidades por debajo de la media, es decir, 6 menos 2 será un 4. El tercer valor está a 0 unidades de la media, es decir, igual a la media, entonces vale 6. El siguiente valor está 2 valores por arriba de la media, es decir, 6 más 2, 8. Y el último valor, ¿cómo lo puedo obtener? Bueno, si yo sumo estos 4 valores, me da menos 6 más 2, me da menos 4, la suma me da menos 4. Y como yo sé que la suma está constreñida a que debe dar 0, en consecuencia, el valor que hace falta tiene que ser forzosamente un más 4 para que la suma dé 0. Y al ser más 4, quiere decir que el valor de X5 está 4 unidades por arriba de la media, es decir, 10. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? Sí, profe, está bien. Bien. Lo mismo hubiera ocurrido si, por ejemplo, quito mis valores, ¿sí? Y digo, vamos a suponer que aquí tengo el más 4 y elimino este. Y digo, calcule los valores iniciales que tenía la variable, ¿sí? En donde tenemos 4 errores y la media da 6, sería lo mismo. Entonces 6 menos 4, aquí sería menos 2. Aquí sería 6 menos 2 sería menos 4. Aquí sería 6 más 2, 8. Y 6 más 4, 10. Y diría, ¿y el X3 cuánto vale? Bueno, pues la suma de los errores ahí me da menos 6 más 6 me da 0. Entonces forzosamente este tiene que ser un 0. Porque para que siga dando 0 tiene que ser 0. Y si ese es 0, el valor de X3 es 6. ¿Sí? Porque está a 0 distancia de la media. Y así podríamos saber cuál es el valor, ¿sí? Bien, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en lugar de esto, ¿sí? Yo quitara, por ejemplo, estos dos valores, ¿sí? Y dijera, ok, díganme cuál es el valor de los datos, considerando estos 3 errores y una media de 6. Ustedes dirían, bueno, el primer valor está a menos 4, es decir, es un 2, es un 2, el segundo valor es un 4 porque está a menos 2, el último valor es un 10, ¿sí? Y me faltan 2 valores y yo diría, bueno, a ver, si digo que la suma de los errores debe dar 0, aquí tengo menos 6 más 4, tendría entonces menos 2, ¿sí? Menos 2. Y tengo 2 valores, pues yo pudiera decir, ok, si me da menos 2, yo podría poner entonces que este es más 1 y más 1, ¿sí? Pero también pudiera ser
más 2 y 0, 0 y más 2, por decir algo, ¿sí? Tengo 3 opciones, pero vamos a suponer que fuera más 1 y más 1, es decir, entonces aquí tendríamos 7 y 7, ¿sí? A ver, esos datos me dan una media de 6. Si yo sumo esto, tengo 10, 17, 24, 28, No. 30. Entre 5, 30 entre 5 me da 6, ¿sí? Entonces sí me da 6. ¿Y me da que la suma de los errores da 0? Sí, ¿verdad? También cualquiera de estas opciones me va a dar lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la correcta? Ya no lo sé, porque tengo varias opciones, ¿sí? Imagínense, ¿sí está claro? Imagínense que ahora hago lo siguiente, ¿sí? Y quito este, y entonces dejo más 4 menos 2, 0, ¿sí? Y digo, ok, con esos datos, díganme cuáles son los datos originales. Volvemos, pues 6 menos 4, pues este es 2, este es 4, este sería 6. Y ahora tengo 2 que me faltan y la suma da menos 6. Entonces tengo más opciones. Menos 6, tengo que tener un más 6, puede ser más 5 y más 1, puede ser más 4 y más 2, puede ser más 3 y más 3, puede ser más 6 y más 0, o 0 y más 6, en fin. Es decir, tengo muchas opciones, ¿sí? Y cualquiera de ellos va a cumplir la condición, porque, por ejemplo, 6, si fuera más 5, 6 más 5 sería 11, y 6 más 1 sería 7, ¿sí? Y la suma daría 30, ¿sí? Y entre 5 daría 6, y los errores daría 0. Entonces podría ser 5 y 1. Podría ser 4 y 2, bueno, 6 más 4 sería 10, y 6 más 2 sería 8, tendría 18, ¿sí? Aquí podría tener en lugar de 11, 10, y en lugar de 7, 8, si considero esta opción. Y también la suma me daría 30 entre 5 a 6, ¿sí? Y cualquier opción que busque pudiera suceder. Entonces, fíjense que aquí ya tendría 1, 2, 3, 4, 5, al menos 5 opciones distintas, ¿sí? Y ya no sabría cuáles eran los datos originales con precisión. Entonces, ¿esto a qué me lleva? A que cuando yo tengo los datos en una columna, ¿sí? Cuando están los datos en una columna, ¿sí? Siempre solamente va a haber un dato que va a depender de la suma de los demás, que va a depender de la sumatoria de los demás, ¿sí? ¿Sí? Cuando era un dato no había problema porque la suma de ese dato dependía de cuánto sumaban los demás, ¿sí? Pero si tengo más de un dato ausente ya no puedo saber, porque entonces nada más hay un dato dependiente, el otro es independiente, ¿sí? Entonces, si hay un dato que depende y los datos nada más son o dependientes o independientes, y el total de datos es n, entonces n menos 1, en donde 1 es el dato dependiente, este es el dependiente, ¿sí? Este es el total de datos, el total menos el dato dependiente me va a dar igual a n menos 1, que son los datos independientes, ¿sí? Independientes. Es decir, tengo datos dependientes e independientes. Si tengo un dependiente y el total es n, entonces n menos 1 serán los datos independientes y eso se conoce como grados de libertad, ¿sí? ¿Hasta ahí está claro qué son los grados de libertad? Jóvenes. ¿Qué sé? Bien. Entonces ya sabemos cómo calcular la varianza, ya lo hicieron ustedes. Bien, vamos a ver otro concepto que, ¿por qué necesitamos calcular la varianza y esto? Porque necesitamos conceptos que nos van a ayudar a estimar valores de cría cuando tenemos ya registros de animales, ¿sí?
vamos a ver una medida que nos permite relacionar cuando tenemos dos variables, ver si existe una relación o una asociación lineal entre ellas, ¿sí? Vamos a poner aquí el peso al nacimiento y el peso al destete. Ayer vimos ambos columnas. Hicimos aquí en clase el peso al nacimiento y el peso al destete, ustedes lo hicieron. ¿Me pueden proporcionar, por favor, los valores que les pasé ayer de PN y PD? Sí los anotaron, ¿no? PN es 60, Sí, 70, sí, 68, 62, 65, 75, 60, 65, 62 y 63. ok. Ahora vamos a poner sus correspondientes pesos al destete. Esos son los pesos al nacimiento. Y ahora vamos a poner sus correspondientes pesos al destete. ¿Me puede decir los pesos al destete que teníamos para esos? 430, 500, 480, 430, 440, 525, 460, 400, 425 y 410. Bien. Bien, miren, entonces tenemos ahí los pesos al nacimiento y sus correspondientes pesos al destete. Estas son dos variables, ¿sí? A las cuales nosotros podríamos llamar a una X y a otra Y, ¿sí? X y Y. Bien, entonces, ¿cómo podemos determinar si estas variables están asociadas? ¿Sí? Están asociadas. Bien, para eso vamos a utilizar una medida de variación que se conoce como covarianza. En este caso, XY, ¿sí? Porque estamos hablando de X y Y. Covarianza XY. Decíamos que esta covarianza es una medida de asociación lineal entre dos variables y se calcula de la siguiente manera. ¿Sí? Lo voy a poner aquí abajo porque ahí a la derecha no va a caber ya, como la sumatoria de XY menos su media, es decir, los errores de X por Y menos la media de Y, es decir, los errores de Y. ¿Sí? Sumatoria de XY entre N menos 1. ¿Sí? Entre N menos 1. Es la covarianza de XY. ¿Sí? La sumatoria de XY menos la media por Y menos la media entre N menos 1. Esta covarianza también puede ser estimada con la siguiente fórmula. La sumatoria de XY y menos la sumatoria de XY por la sumatoria de Y entre N y todo entre N menos 1. ¿Sí? Bien, observen lo siguiente. El numerador, que es este, se conoce como suma de productos X, Y al numerador. Obviamente, entre N-1 sería la covarianza. Esa suma de productos X, Y es también esto. Esto es también la suma de productos X, Y. ¿Están de acuerdo? Sí, profe, está bien. Miren, es de estas dos fórmulas que son iguales, ¿sí? La más fácil de calcular es la de abajo. ¿Por qué? Porque fíjense, en la de arriba nosotros tendríamos que calcular la media de X, la media de Y, ¿sí? Y luego a cada valor de X, por ejemplo, a 60, restarle su media
a 430, restarle su media y multiplicar lo que nos dé para obtener el primer valor, ¿sí? Y así sucesivamente, 70 menos su media, y luego 500 menos su media, y multiplicados entre sí para obtener el segundo valor, y así. Y es más complicado. En cambio, en la de fórmula de abajo, necesitamos suma de X, Y, que basta con que yo obtenga la suma de aquí. Suma de Y, pues basta con que obtenga la suma de aquí. Y suma de X, Y por Y, entonces aquí nada más basta con que yo ponga una columna que diga X, Y por Y, es decir, 60 por 430, 70 por 500, 68 por 480, 62 por 430 y así sucesivamente. Entonces vamos a usar esta fórmula. ¿Ustedes ya la copiaron? Sí. Ok, voy a borrarlas y vamos a usar la de abajo. ¿Sí? Ahorita la vuelvo a poner. Voy a borrar y vamos a usar el cálculo de la covarianza con la fórmula de abajo. ¿Sí? Entonces, para esto necesitamos esta columna. ¿Sí? Vamos a hacer la suma de X, Y por Y. 60 por 430, 70 por 500 y así sucesivamente. Háganlo, por favor, y cuando lo tengan me dicen para anotar yo los valores, ¿sí? Armendáriz Guerrero. Arriola Ibarra. Profe Marisol contestó en el chat. Arriola Ibarra. Camacho Almejo. Camacho Rosas. Cáceres Ojeda. Aquí estoy, profe. Ok. Cornejo Galindo. Presente. Cota Burgoyne. Chávez Loya. Presente. De la Peña Romero. Enciso Beltrán. Presente, profe. Enciso Beltrán. Flores Romero. Presente. Fraire López. Presente. Geraldo Salvatierra. Presente. Heredia Sánchez. Presente. Jurado Zúñiga. León Higuera. Loyo García. Presente. Martínez Angulo. Martínez Reyes. Medina Heredia. Medrano López. Presente. Medrano López. Mendoza Campos. Presente. Mesa Joel. Mesa Muñoz. Mireles Rosas. Mireles Rosas, profe, presente. Monroy Ochoa. Presente. Moreno Peralta. Presente. Noé Treviño. Núñez Gómez. Presente. Ortuño Pérez.
Presente. Osorio Velázquez, Pérez Altamirano, Presente. Pérez Pedrín, Puse presente en el chat. ok, Reyes Hernández, Presente. Robles López, Rodríguez Rentería, Rodríguez Rojas, Romero Arellano, Presente. Romero Vicente, Presente. Ruiz Delgado, Ruiz Pérez, Presente. Salgado Pérez, Sánchez Andrade, Sandoval Verdugo, Presente. Santillán Rubio, Presente. Unzón Melchor, Ortiz Verdugo, Presente. J. Ramírez, Maldonado Lave, Torres Manríquez, Cázares Somoza. Profe, presente Maldonado. ¿Quién, perdón? Maldonado, presente. Entonces Vivian Higuera también dice que presente por el ¿Quién? chat. Que no ¿Perdón? Vivian Higuera. Miguel Higuera. Vivian. No, pero ¿cómo se apellida ella? ¿Higuera? Higuera. León Higuera. León Higuera, sí. Igual de la Peña Romero, se le fue la luz y pusieron en el chat. Ya le puse falta. Profe, Les voy a- también a les Katia voy- les Soria voy le a está tomar- fallando el micro. Mírenle, les voy a pedir que a partir de ahora activen su cámara y no la desactiven, sí, por favor, porque me estoy dando cuenta que se salen y ya no se quedan en clase y luego me piden que les repita la clase o les aclare dudas, y si no están participando en clase, pues no tengo por qué ponerles asistencia y participación, ¿sí? Entonces, les voy a pedir que a partir de la siguiente clase activen su cámara. Quien no tenga activada su cámara, le voy a estar preguntando frecuentemente y si no contesta, le voy a poner falta, ¿sí? Porque, pues necesito saber, digo, no es porque me interese que estén presentes o no me interese que estén presentes. Si estuviéramos en una clase presencial, yo les permitiría que no asistieran a ninguna clase siempre y cuando fueran y hicieran el examen enfrente de mí y lo pasaran. Pero sí, luego me dicen que no entienden o que tienen problemas, tenemos que estar regresando, y si ustedes se salen y no participan en la clase, pues entonces es muy difícil para mí hacer que puedan entenderme, ¿sale? Bien, por lo pronto, pues ya, a los que no estaban atentos ya les puse falta. Vamos a... Profe, Sí, dígame. a mí me está sacando y metiendo, pero sí está ¿Y usted quién es? Rodríguez Rojas. Al momento cuando iba a navegarse me sacó y ahorita me metió otra Bueno, vez. tenemos que estar al pendiente, Rodríguez, ¿eh? Lo voy a poner pero tiene que estar pendiente, ¿sí? No tratar de no retirarse o algo porque luego no me entienden y tengo que estar repitiendo, ¿sale? Profe, hay personas que están aquí, ¿les va a poner la asistencia? Se les pasó decir presente. ¿No me escuchan? Se escucha, No, profe. profe. Ahora sí ya. ¿Ya? Ya sí. Sí. Ah, ok. Sí. Yo me quedé hablando, pero no escuchaba a nadie. ¿Y ven mi pantalla o se trabó mi pantalla? Solo Nada más lo vemos a Está usted. grabado. a usted, ajá. Bueno, vamos a ver lo siguiente.
Entonces decíamos, vamos a analizar la covarianza, ¿sí? Necesito que obtengan el producto de XY por YY, ¿sí? O sea, los pesos al nacimiento por los pesos al destete los pongan en una columna, ¿sí? Para que podamos obtener la covarianza con esta fórmula, ¿sí? La sumatoria de XY por YY, es decir, la sumatoria de esa columna que van a hacer, menos la sumatoria de XY, es decir, la sumatoria de la columna de los pesos al destete, al nacimiento, perdón, por la sumatoria de Y, que es la sumatoria de los pesos al destete, entre N, o sea, son 10 datos, creo, ¿no? Y entre N menos 1, ¿sí? Ok. Traten de obtenerla y ahorita les voy a explicar con la calculadora cómo podemos obtener esos valores de una manera más sencilla, ¿sí? O sea, ahorita háganlo manualmente y luego les digo cómo lo hacemos, ¿sí? Profe, ¿N sería 10 o 20? No, 10. Se considera Gracias. un conjunto X y Y como un solo dato. Ya, profe. ¿Ya? ¿Me dice cuánto le da, por favor? Me salió 150.55. Ya el total. Sí, la covarianza. ¿Tiene por separado cuánto le da la suma de XY por YY? O sea, este primero. Sí, ¿Cuánto le da? 293.855. 855. ¿Y cuánto le da la suma de X? De X, 650. 650. ¿Y cuánto le da la suma de Y? 4.500. Ok. Bien. ¿Cuántos de ustedes tienen una calculadora científica a la mano? Yo. Ok. Sí, Yo profe. tengo. Bueno, para quienes tienen una calculadora científica, les voy a explicar cómo vamos a hacer esos análisis o a hacer esos cálculos con la calculadora, ¿sí? En su calculadora van a presionar la tecla MODE, ¿sí? Y luego van a seleccionar la opción REG, ¿sí? Sí aparece cuando seleccionan MODE, aparece la opción REG, Sí, profe. ¿sí? Bueno, MODE y luego seleccionan REG. Al seleccionar REG aparece otro menú. En el número 1 aparece una que dice LIN, ¿sí? LIN. Seleccionan esa opción LIN. Repito, MODE, REG y luego LIN, ¿sí? Bien, ese es el modo que vamos a usar para calcular estos datos, ¿sí? Bien, ya que tienen MODE, REG y LIN seleccionados, ¿sí? Vamos a asegurarnos de borrar la memoria del estadístico, o sea, la memoria de la calculadora en su función estadística, porque es una memoria permanente, es decir, lo que ustedes metan en esa memoria se queda ahí, aunque apaguen la calculadora, y solamente se elimina si nosotros le decimos que se elimine. Para eliminarle,
vamos a presionar la tecla Shift y la tecla Shift y luego Mode. Shift y Mode, ¿sí? Cuando presionan Shift y Mode, les aparece la opción SCL con el número 1. Seleccionan esa opción, SCL, y les aparece la leyenda Start Clear. Le dan igual. ¿Sí? Repito, Shift, Mode, seleccionan SCL y luego le dan el símbolo igual. ¿Sí? Y aparece Start Clear. ¿Están siguiendo? Sí, profe. Bien. Sí, dígame. Lo No, vamos creo que las siguiendo. dos dijimos sí. No le escuché, ¿eh? Creo que las dos dijimos sí, profe. Bien. No alcancé a escuchar bien, pero voy a repetir. Shift, Mode, SCL, ¿sí? Selecciona SCL y el símbolo igual, ¿sí? Y eso me sirve porque para borrar la memoria, se supone que ya ahorita la memoria del estadístico está libre. Bien, enseguida voy a meter los datos correspondientes a X y a Y. ¿Cuál es el primer valor que tenemos para X y el primer valor que tenemos para Y? ¿El primer valor de X cuánto era? 60. Entonces van a poner 60, ¿sí? Y hay una coma, una tecla que tiene una coma que está al lado de una que dice M+, en la parte central de la calculadora. Está M+, una tecla con M+, y al ladito hay una tecla con una comita. ¿Sí? Si ya la localizaron, van a poner 60, luego esa comita, y luego van a poner el correspondiente valor de Y. ¿Cuál es el valor de Y para 60? 330. Ese. Van a escribir ese valor, ¿sí? 60, y luego 530, ¿sí? Y le van a presionar... 430, profe. 430. 60, y luego 430, o sea, van a poner 60, 430, y luego la tecla M+, ¿sí? Y en la calculadora va a aparecer N igual a 1. ¿Sí? Bien. Luego vamos a poner la siguiente valor de X y Y, el siguiente valor de X, el valor de Y, y luego M+. Y aparece N igual a 2. Y así sucesivamente hasta que lleguen al último valor de X y al último valor de Y. Van a poner el último valor de X, de X, el valor de Y, y luego M+. ¿Sí? Y me avisan cuando ya hayan terminado, que tengan N igual a... Son 10 datos, ¿no? N igual a 10. Cuando ya tengan N igual a 10, me avisan. Profe, ¿podría cambiarle a los números? Es que apunté unos mal. Le tienes que borrar Shift Mode. No, perdón, pero de la tabla apunté uno mal, lo dejé a medias de los que puso. Ok. Lo que pasa es que ya se me borró esto. No sé si me los puedan dictar de nuevo para ponerlos. No, entonces déjame lo pido por alguien del grupo. Ok. No se preocupe. Bueno, Gracias. Pues. Sí. Bien, me avisan cuando hayan terminado de capturar, ¿sí? Por favor. Listo. Bien. Miren, si ya terminaron de capturar y están ya en N igual a 10, vamos a hacer lo siguiente. Van a presionar la tecla Shift y el número 1. El número 1. Shift y el número 1, ¿sí? Y les va a aparecer un menú, ¿sí? El menú que les aparece creo que es suma de X cuadrado y N, creo, ¿no? Sí. ¿Sí? Suma de X desaparece con 1, suma de X cuadrado con 2 y N con 3, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si queremos saber cuánto suman las X, nada más le damos 1 igual, y nos dice cuál es el valor de la suma de X, que obvio tiene que ser, de acuerdo a lo que dijo nuestra compañera, 650, ¿sí?
¿Sí está claro? ¿Y entonces Sí, cuál pues, aplicábamos? o sea, Shift 1 y seleccionan la opción que dice suma de X con el número que viene abajo. ¿Cuál es el número que viene abajo de ahí? ¿El 1? Suma de X está en el 1, ¿no? Me apareció en el No, dos. Me sale en el 2. Ah, en el 2. En el 2, denle en el 2. Suma de X en el 2. Y le dan igual y les debe aparecer 650. ¿Sí les da eso? Sí. Sí. Ok. Si vuelven a presionar Shift 1, les vuelve a aparecer el mismo menú, pero si se van ustedes a las teclas del navegador que está en la parte superior central de su calculadora, que tiene 4 teclitas así orientadas hacia el centro, Sí. y le dan a la tecla de la derecha, les aparece otro menú, que ahora es suma de y cuadrada, suma de y n, creo, no me acuerdo cuál les aparece, ¿sí? Sí. Seleccionen la opción de suma de y denle igual, y les debe dar la respuesta de 4,500. Sí. ¿Sí? ¿Verdad? Bien. Si vuelven a seleccionar Shift 1 y otra vez presionan la tecla de navegación a la derecha, ¿sí? Les va a aparecer una opción de suma X por Y. Suma X por Y. Si seleccionan esa opción y le dan igual, les debe dar entonces 293,855. ¿Sí? ¿Sí les dio? Profe, sí. Sí. Bien. Entonces, miren, de esa manera yo podría tener los valores necesarios para calcular la covarianza pues, de una manera mucho más rápida, sin tener que estar haciendo tantas cuentas. Simplemente meter mi conjunto de valores de X y Y pedirle la suma de X, la suma de Y y la suma de X por Y. ¿Sí? Bien, sin embargo, fíjense lo siguiente, la covarianza, que es una medida que me permite ver la asociación lineal que hay entre dos variables, tiene un inconveniente, fíjense. Por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy midiendo la asociación entre la variable producción de leche, ¿sí? Y porcentaje de grasa. ¿Sí? Si yo tuviera la variable producción de leche, vamos a suponer que esta está en kilogramos, ¿sí? Y calcular a la covarianza entre producción de leche, que le voy a llamar X, y porcentaje de grasa, que le voy a llamar Y, o sea, la covarianza entre X y Y, ¿sí? El valor de la covarianza iba a tener como unidades kilos por porcentaje, ¿sí? Porque la leche se mide en kilos y la grasa se mide en porcentaje, kilogramos por porcentaje, ¿sí? Porque estoy multiplicando para la covarianza, recuerden que lo que estoy haciendo, lo voy a borrar aquí, ¿sí? Es la sumatoria de XY por YY menos la sumatoria de XY por la sumatoria de YY entre N y todo entre N menos 1. Entonces, cuando multiplico suma de X por Y o suma de X por suma de Y, estoy multiplicando kilogramos por porcentaje. ¿Sí? Bien. En el caso que hicimos ahorita del peso al nacimiento y del peso al destete, X estaba en kilogramos y Y también estaba en kilogramos. Entonces, la covarianza que calculamos, que ustedes calcularon con 150.55, está medida en kilogramos cuadrados. Porque es kilogramos por kilogramos, son kilogramos cuadrados. ¿Sí? Entonces, fíjense que la covarianza me va a dar una medida que se expresa en diferentes unidades. Por ejemplo, aquí se expresa en kilogramos por porcentaje y en el ejemplo que hicimos numéricamente se expresaba en kilogramos cuadrados.
Entonces, yo no puedo comparar el grado de asociación entre dos variables de dos conjuntos porque puede ser que tengan diferentes unidades de medición, ¿sí? En consecuencia, en lugar de la covarianza, se desarrolló una medida de asociación más estandarizada que se conoce como coeficiente de correlación. Coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación se representa con la letra R, ¿sí? El coeficiente de correlación se representa como R y se calcula como la covarianza entre X y Y dividido entre la raíz cuadrada, ¿sí? De la varianza de X por la varianza de Y. Perdón, de la desviación estándar de X. ¿Sí? Bien. Vamos a ver cómo hacemos para calcular este coeficiente de correlación, ¿sí? O sea, lo podríamos hacer si obtenemos, ¿sí? El valor de la covarianza y lo dividimos entre la varianza X y la varianza Y. Pero, como ustedes ya tienen los datos en su calculadora, ¿sí? Capturados, ¿sí? Vamos a aprovechar que está la calculadora para no tener que recurrir a este cálculo. Repito, la correlación lleva como numerador a la covarianza. Eso es importante ahorita más adelante que veamos lo que les quiero enseñar de mejoramiento genético, ¿sí? A la covarianza XY. Bien, y esta es la desviación estándar de X y la desviación estándar de Y, que viene siendo la raíz cuadrada de la varianza. Pero como ya lo tienen en su calculadora, entonces ahora ustedes pongan Shift y el número 2 en su calculadora. Si no han borrado los datos, pongan Shift 2, ¿sí? Y les da una serie de opciones, como es la media de X, creo que le dice la varianza de X menos 1, n menos 1, algo así, no recuerdo cómo venga en su calculadora, ¿sí? Pero si ustedes navegan a la derecha, ¿sí? Le dan la navegación a la derecha creo que 2 veces, va a aparecer una opción en donde les dice A, B y R. ¿Sí lo pudieron? Sí. ¿Les dio? Bien, la opción R, si seleccionan la opción R y le dan igual, les da cuánto es el coeficiente de correlación en esos datos. ¿Cuánto les da? Si Shift 2, la flecha 2 veces, R y seleccionan R y le dan igual y les da el valor. ¿Cuánto es el valor que les da de R? Profe. Sí, dígame. ¿Ese es la varianza o qué es en la fórmula que puso? S es la desviación estándar. Acuérdense que S cuadrada es la varianza. Cuadrada, ¿verdad? Y la raíz cuadrada de S cuadrada es S. La raíz cuadrada de S cuadrada es S, que es la desviación estándar. Ah, gracias. ¿Sí?
Profe, ¿podría explicar después de poner la R? Sí. Para obtener el coeficiente de correlación que es R, ¿sí? Ya que capturaste los datos, vamos a poner Shift 2, Shift y el número 2, y luego vamos a R. ¿Sí? Seleccionamos R con el número que viene ahí, le das igual, y lo que estamos obteniendo es el coeficiente de correlación. ¿Sí? ¿Cuánto les da? ¿Perdón? 0.777. ¿Cuánto? ¿Cuánto daba R? 0.777. 0.786. No, 777. 777. ¿Sí? Ok. Entonces, R igual a 0.777. Ese era el valor de R entonces. Bien, les explico. El coeficiente de correlación, ¿sí? Para empezar, pierde las unidades porque, por ejemplo, si estuviéramos trabajando en X fuera kilogramos y Y fueran porcentajes, ¿sí? Cuando hacemos la covarianza de XY, que dijimos que se expresaba en kilogramos por porcentaje, y acá multiplicamos S de X por S de Y, ¿sí? Entonces estamos multiplicando kilogramos, que es X, Y porcentaje. Entonces abajo también tenemos kilogramos por porcentaje. Y entonces al tener kilogramos por porcentaje arriba y kilogramos por porcentaje abajo, se me eliminan y la correlación me queda sin unidades, ¿sí? La correlación es una medida de asociación que toma valores entre -1 hasta +1, ¿sí? Ese es el rango de valores que puede tomar la correlación, que va desde -1 hasta +1, ¿sí? Valores cercanos a los extremos, ¿sí? Valores cercanos a los extremos me indican una alta correlación, o sea, una alta asociación. Alta asociación. ¿Sí? O sea, me dice que sí están correlacionados, ¿sí? Y los valores cercanos al cero, porque este pasa por el cero, porque va de menos a más, me indican que no hay correlación o una pobre correlación, ¿sí? Ahora bien, si yo hiciera una gráfica de los valores de X y Y, por ejemplo, aquí tengo X y aquí tengo Y, y graficara los valores, ¿sí? Y luego trazara una línea entre ellos, ¿sí? Si la línea que traza me da más o menos de esta forma, ¿sí? Permítame un segundo, ¿sí?
Profe, ¿no se escucha? ¿Está hablando? En una llamada. Una llamada. Disculpe, pero era una llamada de Cuba y luego a estos gentes les cuesta muy caro. Les decía que si tenemos una correlación en donde la línea que trazamos entre X y Y más o menos sigue la imagen de la línea amarilla, o sea, esa tendencia, lo que nos está indicando es que esta correlación es cercana a 1 y es positiva, ¿sí? ¿Por qué positiva? Porque conforme incrementa el valor de X, también incrementa el valor de Y. Es decir, por ejemplo, aquí va incrementando el valor de Y cuando incrementa el valor de X. Por otro lado, si tuviéramos una gráfica en donde X y Y se comportaran de esta manera, ¿sí? Es decir, cuando aumenta el valor de X, disminuye el valor de Y, por ejemplo aquí, y aquí miren, ¿sí? Cuando aumenta el valor de X, disminuye el valor de Y, entonces lo que nos está representando es que esta es una correlación negativa, ¿sí? Y por último, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una gráfica en donde el comportamiento entre X y Y es así, ¿sí? Es decir, no se modifica cuando aumenta X, no se modifica Y, porque sigue casi en el mismo punto, lo que nos indica que esta correlación es cercana a 0, ¿sí? Muy cercana a 0 y no hay una relación entre ellos, ¿sí? Entonces, cuando hacemos la correlación, podemos decir que hay una correlación positiva o directa, o bien una correlación negativa o inversa, ¿sí? Repito, la correlación positiva indica que cuando aumenta una variable, en este caso X, aumenta también Y. Y la correlación negativa o inversa es que cuando aumenta X, Y disminuye. Y la correlación de 0 me indica que no hay una asociación, o sea, que no se modifica Y por cada unidad que se modifique X. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. ¿No? Bien. Por último, cuando nosotros tenemos una correlación, ya sea positiva o negativa, cercana a 1, es decir, cuando hay una correlación entre las variables, ¿sí? Lo que sigue es tratar de establecer, si ya sabemos que Y cambia conforme cambia X, ya sea positivo, es decir, que cuando aumenta X aumenta Y, o bien negativo, que cuando aumenta X disminuye Y, ¿sí? Lo que sigue es tratar de establecer cuánto cambia Y por cada unidad que cambie X. Por ejemplo, si yo digo el peso al destete aumenta conforme aumenta el peso al nacimiento, entonces lo siguiente sería cuánto aumenta el peso al destete por cada kilo que aumenta el peso al nacimiento, ¿sí? O si yo dijera el porcentaje de grasa baja por cada litro de leche que aumenta en la producción,
la respuesta sería ¿cuánto baja el porcentaje por cada litro de leche que aumenta la producción? Bien, esto lo hacemos a través de la regresión. La regresión, ¿sí?, se hace a través de un modelo lineal que obviamente está basado en la línea recta, en la ecuación de una línea recta. La ecuación de una línea recta tiene dos parámetros muy importantes, ¿sí? El primero, que es el origen, donde se origina la recta en el eje de las Y, o también llamado eje de las ordenadas, ¿sí?, que sería el origen de la recta, que en algunos casos le llaman A, ¿sí? Y el otro es la pendiente de la recta, o sea, cómo cambia Y en función del cambio en X, o cómo es la pendiente de esa recta. No es lo mismo esta recta con ese origen que, por ejemplo, esta recta verde, ¿sí? Ambas nacen en el mismo origen, tienen el mismo origen, pero tienen diferente pendiente. La línea verde tiene menos pendiente que la línea amarilla, ¿sí? Aquí la pendiente, por ejemplo, pues es más poquita, ¿sí? Bien, entonces el otro parámetro, aparte del origen, es la pendiente, y la pendiente la designamos con la letra beta, B. Y entonces la ecuación de una recta usualmente se representa como Y es igual a A más BX. Esa es la ecuación de una línea recta, ¿sí? En la parte estadística, el modelo de regresión se representa como Y y J es igual, ¿sí?, a beta 0 más beta 1 XY. Perdón, este es YI, ¿sí? Perdón. YI igual a beta 0 más beta 1 XY. Esto nos permite estimar el valor de Y, que en el ejemplo podría ser el peso al destete en función del peso al nacimiento, si tenemos los parámetros del origen de la recta y la pendiente, ¿sí? Bien, el origen de la recta, o sea, beta 0, ¿sí?, se calcula como Y barra menos beta 1 X barra, ¿sí? O sea, la media de las Y menos el parámetro de la pendiente multiplicado por la media de las X. Y el beta 1 se calcula como la suma de productos XY, es decir, el numerador de la covarianza, ¿sí?, entre la suma de productos XX, es decir, el numerador de la varianza de X, ¿sí? Pero para no confundirlos tanto, ni para hacer esto más sencillo, vamos a aprovechar que tenemos la calculadora científica para obtener ese beta 0 y beta 1. ¿En dónde? Pues en la misma opción que pusieron Shift 2, navegan a la derecha y llegan a la opción A, B, R. Ya dijimos que R es el coeficiente de correlación, A va a ser el origen de la recta y B va a ser la pendiente. Entonces, en esos conjuntos de datos que tiene su calculadora, dígame cuánto vale A y cuánto vale B. Es igual a 6.5776. A, B. B es 57. 76. 76. Ok, ¿y A? $22.45. 22.45. ¿Sí? Y A es igual a 22.45. ¿Sí? Bien, entonces les decía, miren, B para qué me sirve, o sea, la pendiente, ¿sí? B para lo que indica la pendiente es cuántas unidades cambia Y por cada unidad que cambia X. En este caso, lo que me está indicando
es que el peso al destete aumenta en 6.5776 kilogramos por cada kilogramo que aumenta el peso al nacimiento, ¿sí? Por cada kilogramo que aumenta el peso al nacimiento, el peso al destete va a aumentar en 6.5776, ¿sí? Si B me diera negativo, indicaría que disminuye. Entonces, la tendencia sería inversa o negativa, ¿sí? ¿Hasta ahí está claro lo que indica B? Bien. ¿Y para qué me sirve A? Bueno, A me sirve para poder trazar mi recta de regresión. Vamos a suponer que yo tengo aquí mi gráfica donde tengo mis X y tengo mis Y. Y vamos a suponer que los puntos están más o menos así, esos valores que están en amarillo y que apenas se alcanzan a ver, ¿sí? Vamos a ver que son los puntos, ¿no? Y que yo dijera, quiero trazar una recta de regresión entre esos puntos. Y diría, ah, caray, ¿por dónde va a pasar la recta? Bueno, el método matemático que utiliza la regresión se llama método de mínimos cuadrados y lo que hace es calcular por dónde debe pasar la recta de tal manera que la distancia entre los puntos y la recta sea la menor, ¿sí? Bien, pero para no meterme en tantos líos, yo puedo obtener la mejor recta de regresión si obtengo el valor de promedio de X, el valor promedio de Y y el valor de A, es decir, beta 0. Vamos a suponer que el promedio de X estuviera aquí, por decir algo, y que el promedio de Y estuviera aquí, que aquí está X, ¿sí? Y vamos a suponer que beta 0 en la escala me diera aquí, beta 0, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es imaginariamente, bueno, lo voy a hacer con verde, imaginariamente trazar una línea que une a X barra con Y barra, poner un punto ahí, y luego entre el punto de beta 0 y ese punto que tracé imaginariamente, trazar mi recta, ¿sí? Y esa sería la mejor recta de regresión que me asegura que está a la menor distancia de todos los puntos. ¿Hasta ahí alguna duda, jóvenes? No, profe. ¿No? Bien. Entonces les voy a pedir una tarea que va a ser lo siguiente, ¿sí? Vamos a suponer que estoy midiendo la producción de leche en litros de leche, ¿sí? Y el porcentaje de grasa, ¿sí? Y que tengo los siguientes valores aquí: 18, 20, 22, 24, 28, 34, 36, 40, ¿sí? Y que tengo los siguientes porcentajes de grasa correspondientes a estos datos, ¿sí? Como los siguientes, ¿sí? Aquí tengo 4.6, 4.2, 0, 3.9, 3.8, 4, 3.0 y 2.8, ¿sí? Esos son los porcentajes de grasa. Les voy a pedir que calculen, ¿sí? El coeficiente de correlación, ¿sí? Que calculen cuánto se modifica el porcentaje de grasa por cada litro de leche que se modifica la producción y que tracen la mejor recta de regresión, ¿sí? Háganlo y me dicen ahorita cuando ya lo tengan listo para ver si quedó claro. ¿Sí? Profe, ¿qué fue lo segundo que dijo? Van a calcular el coeficiente de correlación, van a decirme cuánto cambia el porcentaje de grasa por cada litro que aumenta la producción de leche y me van a decir también, a trazar la mejor recta de regresión. Gracias. Sí, ok. Háganlo y me dicen ahorita, ¿sí?
Profe, ¿le puede regresar a la página donde tenía la recta? Gracias. ¿Cómo van, jóvenes? ¿Listo? Esto con la calculadora es sumamente rápido, ¿eh? Profe, perdón, es que andaba investigando otra vez cómo borrarlo. Ok, acuérdense, con la calculadora para borrar, tiene que estar en el modo reg, en lin, y borrar shift mode y luego seleccionar la opción SCL. Igual, stat clear y capturar el conjunto de los que son 2, 4, 6, 8 valores, ¿no? 18,4.6 M más, 20,4.2 M más y así hasta llegar a 40,2.8 M más. ¿Sí? Y luego ya pedir Shift 2, navegar para obtener R, y luego Shift 2, navegar para obtener A, y Shift 2, navegar para obtener B. Y tienen ya los elementos necesarios para la respuesta. Ah, profe, tengo una duda. Sí, dígame. Después de que ponemos ya el último valor en esto de poner la X, la Y, ¿se le pican igual? ¿Se le pican chip o en dónde se le pica? No, en M más. En M más. Ah, ok. Siempre después de la combinación de X con Y tiene que poner M más para que lo guarde en la memoria. ¿Sí? Ah, ok, gracias. Y ya después ya se le pica chip. Y luego ya pone chip 2 y todo, ¿no? Ah, ok, gracias.
Profe, ¿Sí? ya cuando tienes, o sea, cuando ya metes los datos a la calculadora, le pones en Shift, ¿qué? Shift 2, Shift y el número 2. Y luego navegas con las teclas superiores con la de la derecha, navegas a la derecha hasta que obtengas A, B y R. Ah, ok. Profe, ¿Sí? después de meter todos los datos para sacar la covarianza, al momento de picarle Shift 2, no me aparece la opción de la suma de X. No, la suma de X aparece en Shift 1. Ok, gracias. Shift 1, ¿sí? En Shift 2 es para que obtengamos R, A y B, ¿sí? En Shift 1 es donde le aparece la suma de X, la suma de Y, etcétera. Profe, yo no sé si está bien, pero a mí me sale en la que R vale menos 0.7844. Sí, puede dar negativo. Recuerden que el hecho que da negativo lo que indica es que cuando aumenta X disminuye Y. ¿Sí? Ok. Ok. Entonces, ¿cuánto le salió la R? Menos 0.7844. 0.7844. ¿Ah? Valor negativo. Ok, vamos a... Alguien obtuvo 9.79.
Ok, entonces, a ver, vamos a ver, déjenme ver cuánto les está dando aquí en el chat. Hay valores, a uno le dio menos punto 979 la correlación, el valor de A 5.75 y el valor de B menos 0.074. Bien, lo que indica que está altamente correlacionado, pero negativamente. Eso implica que conforme aumentan los litros de leche, baja el porcentaje de grasa. El valor de B, que da menos 0.074, indica que el porcentaje de grasa baja en menos 0.074% por cada litro que aumenta la leche, ¿sí? Un litro de leche aumenta y baja menos 0.074 el porcentaje de grasa. Y bueno, con 5.72, que es el valor de promedio de X y el valor promedio de Y, ustedes trazan su mejor recta de regresión. ¿Sí? Hasta ahí no sé si tengan alguna duda. Otra cosa que es importante que sepan es que yo puedo calcular cuánto sería el porcentaje de grasa, o sea, Y. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de grasa tengo para un valor de XY, o sea, de producción de leche? Vamos a suponer de 31 litros. ¿Qué porcentaje de grasa espero tener cuando tengo 31 litros de producción? ¿Sí? ¿Cómo? Pues considerando mi modelo, Y es igual a A más BX. Y, ¿sí? Entonces, si yo sustituyo el valor de A, el valor de B, y utilizo XY como 31, tengo qué porcentaje de grasa espero tener. ¿Sí? Háganlo, a ver qué porcentaje de grasa les da o esperan tener para una producción de 31 litros.
A mí me salió menos 5.2620. Menos Pero no sé punto, si está bien. Menos menos, 5.2620. menos 5.26, no. Si alguien le da 3.458, ese sí está razonable. Tiene que checar porque no puede ser negativo. ¿Sí les dio a todos? ¿Sí? Bien, entonces fíjense que nosotros con la regresión podemos estimar valores esperados de la variable y en función de un valor que tengamos de la variable x. ¿Hasta ahí alguna duda, jóvenes? Profe, ¿cuánto les había dado en R? En R, déjenme checar aquí en el chat, creo que les había dado .979, negativo. Profe, ¿cómo dijo que contestamos la pregunta de cuánto cambia el porcentaje de grasa por litro? Bien, la pregunta es que el porcentaje de grasa disminuye en 1.074%, ¿sí? Por cada litro que aumenta la leche. ¿Sí? Aumenta 1 litro la leche y el porcentaje baja en 0.74%. ¿Sí? Profe, ¿de dónde sale el 0.74%? ¿De B? Ah, ok. Gracias. De B. Sí, B es el que nos da el cambio que hay en Y por cada unidad que cambia X. Profe, en A es Sí. 5.75. Sí, me dio 5.752. Ok, gracias. ¿Sí? Bien, ¿hasta ahí alguna duda, jóvenes? Bien, si no hay duda, entonces nos vamos a despedir. Les deseo buen fin de semana y nos conectamos la semana que entra, ¿sí? El martes. Gracias, profe. Entonces, lo que quedó pendiente es mandarlo de tarea, ¿verdad? ¿O no? No, la tarea era para verla aquí, ¿sí? Ah, ok, perfecto. Ahorita Bueno, no tenemos. gracias. ¿Sí? Profe, Ok, tengo una pues, duda. sí, dígame. En el chat pusieron 3.45, ¿eso de qué es? En el chat, 3.40, déjame checar.
Ya de no, la fórmula. no sé qué sería, pero De y Y barra será o algo así, no sé. Ah, es JI. Ah, ok, gracias. Ok. El valor, es el valor estimado, el valor con que se estima de porcentaje de grasa para una producción de 31 litros. ¿Sí? Bien. Ok, entonces me despido y nos conectamos el siguiente martes. Que estén bien todos ustedes.